Un breve resumen del primer capítulo de Jews and Muslims in Morocco, Their Intersecting Worlds. Editado por Joseph Chadred, Jen S. Gerber y Roro Rossi. Presentación por Isen. Introducción. En junio de 2019, el American Sephardi Federation Institute of Jewish Experience organizó en Nueva York la conferencia Uncommon Commonalities, Jews and Muslims in Morocco, que reunió a académicos de Canadá, Gran Bretaña, Israel, Marruecos, Portugal y Estados Unidos. La historia de los judíos en Marruecos, con orígenes que datan del siglo VIII a.C. en Ifrane, Anti-Atlas, se caracteriza por la resistencia de la guerrera /priestisa judía Caina contra las conquistas musulmanas en el siglo VIII. La vida judía medieval en Marruecos, especialmente en Fez, se enriqueció con correspondencias entre estudiosos judíos locales y líderes en Irak, preservadas en la Geniza de El Cairo. Los judíos marroquíes, principalmente hablantes de árabe, disfrutaban del estatus de dhimmi, que les otorgaba cierta autonomía pero también imponía restricciones y un impuesto de capitación, jizya. La interacción cultural con las comunidades árabe y bereber se reflejaba en su uso de múltiples lenguas y dialectos, así como en su poesía, música, ritos mágicos y textos populares compartidos. La llegada de la colonización francesa en el siglo XX trajo cambios significativos. A pesar de que la comunidad judía en Marruecos ha disminuido de más de 250.000 personas en 1956 a aproximadamente 2.500 en la actualidad, su legado cultural y su influencia continúan en las vidas de los judíos marroquíes que hoy residen en Israel, Francia, Canadá y Estados Unidos. Citas. The creative interaction of Moroccan Jewry with the Arab and Berber cultures was noted in the Jews' use of Morocco's multiple languages and dialects, characteristic poetry and musical works as well as their shared magical rites and popular texts and proverbs. The conquest of North Africa by the Muslim forces in the 8th century was a drawn-out process in which the indigenous Berber tribes mounted fierce resistance. This resistance is personified in the so-called Jewish female figure of a warrior /priestess, Caina. Jewish life in medieval Morocco emerges from the obscurity of the early era of Islamic power in the Western Mediterranean in the 9th and 10th centuries. Correspondence between Jewish scholars in Fez and the epicenter of Jewish leadership in Iraq, the Jainim of Babylonia, preserved in the Cairo Janaza, attests to the presence of Jewish scholarship in Morocco and to its ongoing links with the wider world of Islamic Jewry. Desarrollos e interacciones culturales. En el capítulo sobre desarrollos culturales, se destaca la profunda interacción lingüística y cultural entre judíos y musulmanes en Marruecos. A pesar de las diferencias religiosas, ambos grupos compartían el uso del darija, un dialecto árabe hablado que facilitaba la comunicación diaria en eventos sociales y económicos. Este fenómeno se replicaba en las comunidades rurales de judíos y musulmanes bereberes, quienes convivían y realizaban transacciones comerciales en Tamazight, aunque los judíos hablaban judeo-árabe como lengua materna. Además, los proverbios y máximas utilizados por los judíos en su vida cotidiana, especialmente por las mujeres, demostraban una gran influencia musulmana, con más del 90% de estas expresiones originándose en experiencias musulmanas. La poesía oral de las mujeres judías también reflejaba una fuerte influencia cultural, basada en el corpus de los Rubiyat, poemas románticos y líricos de origen beduino introducidos en Marruecos por las tribus Banu Hilal durante los siglos XII y XIII. Estas poesías se cantaban como canciones de cuna y en ceremonias familiares, y los judíos también adoptaron repertorios musicales árabes y andalusíes, integrándolos en sus tradiciones litúrgicas. Un notable desarrollo ocurrió en Saf bajo el liderazgo del poeta y cabalista Israel Nájara, 1555 a 1628, quien compuso numerosos poemas litúrgicos hebreos basados en melodías árabes y otomanas. Este sincretismo musical se difundió por el Mediterráneo, integrándose en la cultura judía de Marruecos con sesiones paralitúrgicas llamadas Bakasot. La obra Sir Yedidot, publicada en 1921, institucionalizó esta tradición, demostrando la profunda interconexión cultural entre judíos y musulmanes en la región. Citas. They conducted their conversations and commercial transactions in Tamazight, although Jews spoke Judeo-Arabic as their mother tongue. Jewish women sang them generation after generation as lullabies and in festive family ceremonies, such as at the birth of a baby boy or at wedding ceremonies. In Morocco, such paraliturgical, musical sessions based on the melodic chains of the ancient Andalusi music and its moods named Sin. Began at the end of the 17th century. Interacciones políticas y sociales.
El 2 de enero de 1492, el reino nazarí de Granada, último bastión musulmán en la península ibérica, cayó ante los reyes católicos, Fernando e Isabel, marcando el fin de casi 800 años de dominio musulmán en España. Poco después, el 31 de marzo de 1492, se promulgó un decreto de expulsión que ordenaba a todos los judíos de España abandonar el país en un plazo de 4 meses. Aproximadamente 90.000 de los 200.000 judíos españoles exiliados encontraron refugio en Portugal, pero enfrentaron otra expulsión y conversión forzosa en 1496/1497. Además de Portugal, el Imperio Otomano y Marruecos fueron destinos principales para los exiliados. En Marruecos, alrededor del 10 a 15% de los exiliados judíos se establecieron, siendo recibidos por el gobernante de Fez, Mohamed Sheikh, y su sucesor. A pesar de la narrativa romántica que circula sobre el refugio seguro en tierras musulmanas, la realidad del asentamiento judío en Marruecos estuvo marcada por desafíos físicos y sociales. Citas. On March 31st, a decree of expulsion ordered all the Jews of Spain and the Spanish dominions to depart within the next 4 months. Aside from Portugal, the main destination of the exiles of 1492 was the Ottoman Empire. But approximately Octubre de 15% of the 200,000 exiles made their way to North Africa, particularly to Morocco. Fuentes para reconstruir el refugio judío en Marruecos. La reconstrucción de la historia de la colonización judía en Marruecos después de 1492 se basa en diversas fuentes de orígenes, géneros e idiomas variados, que proporcionan información complementaria y contradictoria. Las fuentes europeas, que incluyen crónicas históricas, correspondencia diplomática y relatos de cautivos cristianos, a menudo reflejan prejuicios personales y proporcionan una visión limitada y sesgada de la situación judía. Por otro lado, las crónicas judías en hebreo, español y portugués, como las de Eliyahu Kapsali, Solomon Imberga y Abraham Sacuto, ofrecen detalles vívidos sobre los desafíos enfrentados por los refugiados en Marruecos. Estas crónicas, aunque valiosas, también presentan problemas de interpretación y a menudo entrelazan narrativas teológicas y pedagógicas con hechos históricos. Las fuentes judías marroquíes locales, como las ordenanzas comunales de Fez, documentan las relaciones entre musulmanes y judíos, evidenciando tanto colaboración como discriminación. Sin embargo, los cronistas árabes tienden a ignorar la presencia judía, proporcionando solo corroboración de las condiciones caóticas locales. En conjunto, estas diversas fuentes revelan un panorama complejo y contradictorio del refugio judío en Marruecos tras la expulsión de 1492. Citas. European informants' attitudes range from curiosity and indifference toward Jews to active anti-Jewish hostility, frequently revealing more about their own personal prejudices than about the actual situation of the Jews. The Jewish Chronicles in Hebrew, Kapsali, Aquin, Imberga, Sacuto, Spanish, and Portuguese, Usque, emerged in the aftermath of the expulsion, marking an unprecedented outpouring of historical consciousness on the part of the generation of the exiles and their offspring. Precedentes históricos de refugio en Marruecos. Marruecos ha sido un refugio recurrente para los judíos a lo largo de la historia, especialmente durante periodos de persecución en España. Desde el siglo VII, los judíos ibéricos buscaron asilo en Marruecos para escapar de las leyes antijudías impuestas por los concilios eclesiásticos y los reyes visigodos. La conquista musulmana de España en 711 facilitó una mayor movilidad y unidad mediterránea, atrayendo a judíos de África del Norte y del Este al Califato de Córdoba. Figuras prominentes como el erudito Isaac Alfasi y el poeta Donás Ben Labrat emigraron a España. Durante las persecuciones de los almohades en el siglo XII, muchos judíos, incluyendo a Maimónides, huyeron a Marruecos, aunque este refugio fue temporal y ambiguo. En el siglo XV, olas de persecuciones llevaron a migraciones bidireccionales entre España y Marruecos, destacando la formación de un grupo de eruditos judíos marroquíes en España que, tras la expulsión de 1492, sirvieron de puente cultural entre los judíos indígenas y los sefardíes. Sin embargo, muchos refugiados de 1492 vieron a Marruecos como un punto de paso hacia destinos más seguros, como Italia o el Imperio Otomano, debido a las difíciles condiciones locales y restricciones como el embargo de papel impuesto por la Inquisición. Citas. With the establishment of the Umayyad Emirate and subsequent Caliphate of Córdoba, 754-1030, Jews from North Africa and further east were attracted to the cultural elan and economic quickening of the new caliphate flourishing in Andalusia.
Many of the refugees of 1492 might have regarded Morocco as a lawless backwater and way station to more favorable shelters in Italy or further east, or as a temporary asylum en route to the desired goal of the land of Israel. La partida de Iberia y la recepción en el norte de África. Entre junio y julio de 1492, las rutas hacia los puertos españoles del Atlántico y del Mediterráneo se llenaron de refugiados judíos que intentaban escapar antes de la fecha límite de expulsión. Aproximadamente 120.000 judíos españoles cruzaron a Portugal, pagando elevadas tarifas de entrada y tránsito. Sin embargo, en 1497 enfrentaron nuevamente la expulsión y conversión forzada en Portugal. Los judíos de Andalucía se dirigieron a Cádiz y Gibraltar, mientras que otros buscaban destinos más lejanos, como Italia y tierras otomanas. Las estimaciones sobre el número total de judíos que dejaron España varían enormemente, con cifras que van desde 40.000 hasta 600.000. Según Abravanel y Zacuto, aproximadamente 200.000 judíos partieron en 1492 y entre un 10 y un 15% de ellos terminaron en Marruecos, enfrentando múltiples peligros durante el viaje. A su llegada a Marruecos, los judíos fueron recibidos con hostilidad y enfrentaron múltiples dificultades. Los líderes judíos locales negociaron con los gobernantes tribales para permitir su paso y estancia, pagando sobornos y enfrentando saqueos. Aproximadamente 30.000 judíos lograron llegar a Marruecos, enfrentando robos, violaciones y asesinatos en el proceso. En ciudades como Fez, muchos fueron rechazados y murieron en los campos cercanos debido al hambre y enfermedades. Aunque algunos judíos se integraron en las comunidades locales, enfrentaron grandes retos, incluidos conflictos con las autoridades locales y altos costos para asegurar su seguridad y supervivencia. Citas. The Jews attempted to sell their belongings within the short time allotted to wind up their affairs and frequently begged their neighbors in vain to purchase their property. Disposal of the extensive communal riches, accumulated over centuries of prosperous and continuous domicile, was especially painful. Synagogues were converted into churches or monasteries and cemeteries were abandoned and uprooted, their stones reconditioned for other purposes. Approximately 20,000 Jews ultimately reached the city of Fez where they were quarantined in huts in the fields outside the city walls and remained through the winter in a makeshift encampment. Fire engulfed their huts, and many were reduced to living with no shelter, selling their children for bread and expiring in the open fields. The Jews within the walled city would supply them with food. They were a pitiful lot, barred from entry into the city lest they raise the price of wheat and spread contagious diseases, such as cholera. ¿Quiénes fueron los refugiados en Marruecos? Tras la expulsión de los judíos de España en 1492, muchos de ellos encontraron refugio en Marruecos, integrándose en la sociedad local y revitalizando las comunidades judías existentes. Los exiliados, provenientes de diferentes regiones de la península ibérica, mantuvieron su vínculo con la cultura hispánica, evidenciado en el uso continuado del español en diversos aspectos de su vida cotidiana hasta mediados del siglo XVI. En ciudades como Fez, un importante centro comercial y académico, los judíos sefardíes rápidamente establecieron una estructura comunal y económica sólida, destacándose en oficios especializados como la orfebrería y la fabricación de textiles de lujo. La familia Indañan y otras élites sefardíes desempeñaron roles clave tanto en el ámbito intelectual como en el comercial. A pesar de enfrentar condiciones políticas inestables y dificultades económicas, algunos sefardíes lograron establecer redes comerciales con Europa y mantener la práctica del judaísmo clandestinamente en la península ibérica. Sin embargo, la adversidad llevó a muchos a abandonar Marruecos, optando por regresar a España y convertirse al cristianismo o buscando oportunidades en otros lugares. Citas. Their identification with Hispanic culture, particularly with the Spanish language, persisted for a long time. Hispanic culture remained interwoven in the food, speech, proverbs, prayers, and music of the Sephardim long after they discarded Spanish as their daily language. Emigration to Morocco from the Iberian Peninsula did not cease with the influx of 1492. The possibility of returning lawfully to Judaism in Muslim lands was a powerful magnet for Jews who remained in the Iberian Peninsula. De marginados en España a dimis en Marruecos, la textura de las relaciones entre musulmanes y judíos. Después de la expulsión de España en 1492, los judíos se establecieron en Marruecos, donde fueron la única minoría no musulmana y se les asignó el estatus de dhimmi. Esta condición, común en países islámicos, les permitió practicar su religión y mantener cierta autonomía interna, pero también los sometió a restricciones y humillaciones.
La aplicación de estas reglas variaba según la región y el régimen y a menudo incluía limitaciones en la vestimenta y la ocupación. En ciudades como Fez, los judíos vivían en barrios segregados y sufrían impuestos y multas arbitrarias. Sin embargo, también encontraron nichos económicos importantes, especialmente en el comercio internacional y la artesanía especializada. A pesar de las dificultades, el estatus de dhimmi proporcionaba una protección esencial, permitiendo a los judíos coexistir con los musulmanes aunque en una posición inferior. Citas. Protection of the Jews in the House of Islam, as expounded by the Quran and the Hadith, never accorded the Jews a possession of equality. Rather, dhimmis were subject to various clothing restrictions that distinguished them from their Muslim neighbors and were intended to humiliate them, and to occupational restrictions which stressed their inferiority to Muslims. Muslim power was so fragmented in Morocco that Jews in one place might enjoy freedoms totally absent elsewhere. Thus, for instance, at the beginning of the 16th century, the Jews of Tennessee in the southwest region of the Atlas Mountains did not pay the annual tribute of the jizya. Conclusión. Tras la expulsión de España en 1492, Marruecos se convirtió en un refugio significativo para los judíos sefardíes, aunque la recepción por parte de los musulmanes fue ambivalente y su estancia más precaria de lo que se suele narrar. A pesar de los obstáculos, los exiliados lograron establecerse y transformar sus tradiciones en nuevos patrones culturales. Las comunidades judías preexistentes y algunos gobernantes musulmanes e ibéricos proporcionaron apoyo. En ciudades como Fez, Meknes y Sefrou, la mezcla de judíos de habla árabe y sefardíes facilitó la integración cultural. Esta fusión de tradiciones judías y locales en Marruecos llevó a nuevas expresiones en poesía, filosofía, pensamiento místico, ley judía y cultura popular, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia judía marroquí. Citas. The exiles of 1492 gradually adapted and transformed some of the indigenous customs of the Jews and Muslims that had developed over the centuries on the fertile soil of the Maghreb to produce new amalgams in the areas of poetry, philosophy, mystical thought, Jewish law, and popular culture. No longer homeless outcasts from Spain, the refugees of 1492 reshaped their collective life in a land that reluctantly gave them shelter. Fin. Un breve resumen del primer capítulo de Judíos y Musulmanes en Marruecos, sus mundos interrelacionados. Editado por Joseph Chatred, Jen S. Gerber y Drora Arasi. Presentación por Isen. Bibliografía. Chatred, Joseph, et al. Jews and Muslims in Morocco, Their Intersecting Worlds. Rowman and Littlefield, 2021.